Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio sobre vapor saturado. A ver, entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice determinar la temperatura. Ejemplo, determinar temperatura del agua en un estado donde P es igual a 0.5 megapascales y H, la entalpía es 2890 kilojoules sobre kilogramos. Entonces hay que determinar esa temperatura basándonos en las tablas. Entonces, pues primero es ver si es vapor sobrecalentado o en qué fase estamos. Entonces, pues lo que se hace es buscar en la tabla con los datos que tenemos. Pues en este caso, pues sería buscar en la tabla de presión, pues buscar la entalpía. Entonces, recordemos que la entalpía es la energía, qué tanto movimiento tenemos. Y entonces, pues tenemos pues el HF, tenemos el HG. Entre estos dos es saturado, es la saturación. O es cambio de fase, ¿verdad? De aquí para la derecha, pues ya sería vapor sobrecalentado. De aquí a la izquierda, o sea que es cuando tiene más movimientos las partículas, es un gas. De aquí para acá, pues es un líquido comprimido. Ok, entonces pues vamos a buscar esto en las tablas de sistema internacional, porque estamos en sistema internacional, en las tablas de presiones, que es la 5. Entonces, tabla de presiones, buscamos el 0.5 megapascales, o sea, son 500 megapascales. Entonces, estamos aquí, 500 megapascales, y buscamos cuál es la entalpía del vapor saturado. Bueno, viene estando hasta por acá. La entalpía pues del vapor saturado pues es la Hg, es acá, con el 500 que teníamos acá, pues son 2748.1. Entonces Hg, después de buscar en la tabla, es igual a 2748.1 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, ¿cuál es la que tenemos? 2890, es mayor. Entonces Hg menor que H, pues estamos en vapor sobrecalentado. Por lo tanto es vapor sobrecalentado. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos enseguida? Pues ir a las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, pues viene siendo en la tabla 6, vapor de agua sobrecalentado. Recordemos que es agua. Entonces buscamos la tabla 6. Pues vienen así en pequeños cuadritos. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Pues la presión de 0.5 megapascales. Entonces 0.5 megapascales, 0.4, 0.50 megapascales. Y lo que queremos es la temperatura. Entonces la primera columna es temperatura. La cuarta columna es la entalpía, que es el valor que nos dan acá. Y la presión pues la estamos checando aquí. Entonces lo que me dice es que pues no está como tal 2890. Lo que sé pues es que si la temperatura es de 200
grados Celsius. La entalpía es de 2855.8, son los que más se aproximan, pues. Y en la temperatura 2, que es la que sigue, es 200 y luego 250, pues es 2961. Entonces es 250 grados Celsius y 2961.0 kilojoules sobre kilogramos. Y pues ninguno de los dos pues es el 2890 kilojoules que me pide el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es una interpolación lineal. Y pues vamos a recordar cómo se hace esto de las interpolaciones lineales. Entonces pues hay que poner un poco de teoría. Entonces pongamos que tenemos dos variables, x y y, que tenemos dos puntos en ella. x1, y1, y por acá x2, que va a dar al punto, al y2. Y pues tenemos pues una recta, así, no tiene por qué pasar por el origen. Tenemos una recta, a partir de estos dos puntos puedo definir una recta. Y tengo por acá un x, que es el que me está pidiendo el ejercicio. Ese es el x que me pide el ejercicio y este es el y que debo reportar. Entonces lo que hacemos es suponer que esas temperaturas pues están sobre una línea recta, y en base a eso pues adivinar pues cuál es este punto, sería este punto si en verdad estuvieran distribuidas linealmente las temperaturas y las entalpías en este caso. Y entonces pues vamos a deducir una ecuación, una formulita para usarla siempre en este tipo de cosas para hacer interpolación lineal. Bueno, le ponemos interpolación lineal. Entonces lo que hay que recordar pues son los conceptos estos de pendiente y que una recta tiene pendiente constante. ¿Cuál es la pendiente de la recta? Pues es lo que mide este entre lo que mide este. En cuanto mide este, pues es la resta de y2 menos y1 entre lo que mide este, que es x2 menos x1. Aquí estoy, bueno, suponiendo que uno está a la derecha de otro, pero realmente no influye eso. Entonces, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa es la pendiente calculada con estos dos puntos. Y debe ser igual a la pendiente que calculo pues a partir de este punto y este punto. ¿Cuál es la pendiente de este punto con este punto? Pues es este entre este. O sea, es y menos y1 entre x menos x1. Así. Y entonces, pues tengo pues todos estos datos, x1, y1, x2, y2 y la x. Lo que tengo de incógnita es la y. Lo que quisiera saber, entonces hay que despejar la y de aquí. Entonces despejo. Y tengo y. Este lo paso multiplicando para acá. Entonces y menos y1 es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Que multiplica este de acá abajo, que pasé multiplicando x por x menos x1. Y luego el y1 lo paso sumando. Entonces y es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1 más y1. Esta es la fórmula que deberíamos tener en el formulario, que debemos recordar. Y pues también pues saber de dónde viene, ¿no? Entonces esta fórmula es la que vamos a aplicar acá. ¿Cuál es la incógnita? La que me piden, pues es dice determinar temperatura. Entonces hay que determinar la temperatura, es la y.
Entonces, para aplicar esta fórmula, pues tengo que ver quién es Y y quién es X, ¿no? Entonces, X es el que me dan, pues es H, y Y el valor que quiero es la temperatura, ¿no? Y entonces, pues X1, pues es H1, ¿verdad? Y X2 es H2. Y Y1 es T1 y Y2 es T2. Entonces, pues hay que aplicamos la fórmula. Aplicamos la fórmula de interpolación lineal. ¿Y qué es lo que me queda? Pues vamos a ver. Entonces la Y, o sea, la T que quiero es Y2 menos Y1. O sea, pues es 250 grados Celsius menos T1, que es 200 grados Celsius, entre X2 menos X1, o sea, H2 menos H1. Son 2961.0 menos 2855. Y bueno, pues se supone que hay que ponerle las unidades. Vamos a ponérselas para ser un poco más ordenados. Kilojoules sobre kilogramos menos 2855.8 kilojoules sobre kilogramos, que multiplica a la X, que es la H, la que me dan aquí, 2890 kilojoules sobre kilogramos, menos el X1, que es el H1, 2855.8 kilojoules sobre kilogramos. Más el Y1, o sea, el T1, que son 200 grados Celsius. Entonces, pues basta poner todo esto en la calculadora. Una calculadora pues sencilla o relativamente sencilla como esta. Bastante estándar. Y pues es poner pues tal cual, ¿no? Esto tal cual, 250 menos 200 entre 2961.0 menos 2855.8 por 2890 menos 2855.8 y luego más 200. Bueno, me da esa fracción, me da 216.25, ¿no? Pero ¿qué son chiles, peras o manzanas? Pues aquí basta observar que el kilojoule sobre kilogramos, pues se eliminan abajo con arriba. Y aquí pues solo me van a quedar grados centígrados. Grados centígrados menos grados centígrados, pues siguen siendo grados centígrados. Y le sumo grados centígrados, pues al final lo que me quedan son grados centígrados o Celsius. Y esta pues es la temperatura que me piden, la temperatura a la cual está esa agua. Ese vapor de agua sobrecalentado, ¿no? Entonces, bueno, falta pues considerar un ejemplo de vapor de líquido comprimido. Líquido comprimido. Entonces, pues los criterios pues son similares. Bueno, similares, contrarios a lo que ya habíamos hecho. En general, pues lo que conviene aquí pensar es que las moléculas están muy juntas, muy apretadas y que prácticamente no se mueven. Entonces, si están muy apretadas, pues quiere decir que la presión es alta. O sea que la presión es mayor que la presión de saturación. La temperatura pues es inferior. Algo así, pues muy rígido, está a muy baja temperatura. Podemos pensarlo así. La temperatura es menor que la temperatura de saturación. El volumen
es menor que el volumen de que el volumen del líquido saturado. Volumen es menor que el volumen del líquido saturado. Ponemos la F de líquido, ¿verdad? O sea, el volumen está muy apretado, muy juntito, pues ocupa menos espacio. Y la energía interna inferior, pues está muy adentro, está muy apretado, casi no se mueve, pues casi no tiene energía. Y lo mismo pasa con la entalpía, que pues al fin y al cabo es también energía. Es menor que las correspondientes energía interna y entalpía del líquido saturado. Y bueno, pues observando las tablas, bueno, ya sea del sistema inglés o del sistema internacional, pues ¿cuál tabla es del líquido comprimido? Agua líquida comprimida, pues es la tabla 7, según esto. Que bueno, creo que no se ve muy bien el video, el YouTube me lo baja de calidad, pero bueno. Pero bueno, aunque se vea pues medio borroso, que se vea grosso modo lo que es, ¿no? Y entonces pues vienen muy poquitos datos. La tabla 7 pues es solo esto. Y acá ya es la tabla 8. Y pues empieza pues con presiones muy grandes, como 5 megapascales. Y más, ¿no? Y pues realmente pues hay muy poca información. Ya temperaturas muy altas, a 5 megapascales, pues ya no traen datos. Y pues eso más que nada porque es difícil de medir y pues ya hay mucho margen de error cuando se hace experimentalmente, ¿no? Se supone que así es como sacan estas tablas, ¿no? Se las inventan. Y pues muchas veces a falta de datos, pues lo que se hace es tomar de referencia el líquido saturado. Entonces, si no hay datos en la tabla, tomamos los datos del líquido saturado. El líquido saturado, que está a punto de hervir, ¿no? Ok, entonces pues vamos a hacer un ejercicio de esto. Dice, determina la energía interna del agua líquida comprimida a 80 grados Celsius. Entonces, ejemplo, determinar energía. Bueno, abrevio un poco para no llevar mucho tiempo de video. En el libro pues viene el enunciado completo. Energía interna del agua líquida, de agua comprimida, de agua líquida comprimida, a 80 grados Celsius y 5 megapascales. 5 megapascales con los datos de la tabla de líquido comprimido y con la de líquido saturado. Con tabla del líquido comprimido. Y B con tabla de líquido saturado. Y pues comparar, ¿no? Líquido saturado. Entonces, y pues dice cuál es el error en el segundo caso. ¿Cuál es el error en el segundo caso? Ok, entonces pues bueno, entonces dice 80 grados y 5 megapascales. Lo primero pues es asegurarnos que si que si es líquido comprimido, ¿no? Entonces nos dan
nos dan temperatura y presión, pues igual puedo consultar la de tabla de temperaturas, la tabla 4. Esta tabla 4 pues busco 80 grados Celsius. Aquí está, y la presión que debe tener son 47 kilopascales. Entonces la presión saturada es de 47.416 kilopascales, que es mucho menor que los 5 megapascales, menor que P, que son 5 megapascales. Entonces, por lo tanto, es líquido comprimido. Estamos en este caso, la presión es mayor que la de saturación. El líquido comprimido. Entonces, pues hay que usar la tabla de líquido comprimido. Dijimos que era la 7. Y bueno, entonces la A7 es la mínima presión que trae. Y pues bueno, tiene también mucho sentido, ya que los líquidos son muy difícilmente compresibles. No comprensibles, ¿verdad? Compresibles, que pues es muy difícil comprimirlos. Necesitamos presiones muy grandes para llegar a comprimirlos verdaderamente. También por eso pues es esta falta de datos, no porque no se sepa. Entonces es pues determinar qué de energía interna. Entonces pues buscamos, como en la de vapor sobrecalentado, pues la presión en los cuadritos estos. Entonces aquí está la de 5 megapascales. Y busco la temperatura que me dan, 80 grados Celsius, aquí está. Y lo que me dice de energía interna, según la tabla, es 333.82. Entonces la energía interna es igual a 333.82 kilojoules sobre kilogramos. Esa es la energía interna específica. Y pues bueno, como no me dan masa, pues es la energía interna específica, ¿no? Ese pues sería el resultado del inciso A. Para el inciso B, entonces para el inciso B pues aplicamos lo que dice aquí. Usamos, supongamos, bueno, es como si no hubiera datos en la tabla. Lo que nos piden es tomar los datos del líquido saturado. Y entonces lo que nos dice y bueno, pues lo que se recomienda pues es usar la temperatura. Entonces, bueno, la recomendación es respecto a temperaturas, no a presiones o energía interna. Entonces usamos la tabla de temperatura. O a ver, voy a checar. Y bueno, sí, vamos a usar temperatura. Entonces vamos a localizar en la tabla 4, que es la de temperatura. Tabla de temperaturas de agua saturada. Y entonces buscamos los 80 grados Celsius que me dicen. Y entonces el líquido saturado, pues es buscar la UF. Entonces es UF en el líquido saturado, pues son 334.97 kilojoules sobre kilogramos. Y pues ya ese es el dato que usaríamos. O sea, usar la tabla 4 con donde está la F, el líquido
saturado. Y pues el ejercicio me pedía buscar el error. Para el error, pues es una cuenta que ya deberíamos de saber hacer, que es restar la UF menos la U, o bueno, sí, entre la U. Vamos a ver cuánto difiere esta de esta y dividirlo pues entre el término de la energía real y multiplicarlo por 100 para ponerlo en términos de porcentaje, ¿no? Entonces, pues es esto. Bueno, el término real, pues si nos piden algo así, pues es el de la tabla de líquido comprimido. Se les da preferencia a las tablas como valores reales, ¿no? Son los datos más exactos que se obtienen de forma experimental, que es a lo que debemos moldear la teoría, ¿no? Entonces es UF son 334.97 kilojoules sobre kilogramo menos la U es 333.82 kilojoules sobre kilogramo. Bueno, a veces es un poco molesto estar escribiendo las unidades. Bueno, pues hay que... Pues al principio lo que conviene es mejor ponerlas para disminuir la posibilidad de errores. Y ya después conforme se vaya teniendo práctica, pues irlas quitando. Pero pues siempre el resultado se debe reportar con unidades. Entonces son 333.82 kilojoules sobre kilogramos y multiplicarlo por 100%, ¿no? Entonces pues es una cuenta sencilla para nuestra supercalculadora. 334.97 menos 333.82 entre 333.82. Pero hay que multiplicarlo por 100. Pues me da 0.34%. Las unidades pues se cancelan, kilojoules sobre kilogramos, ahora me queda el por ciento, ¿no? Son 0.34%, pues es un error bastante aceptable, me parece. Bueno, dependiendo de la aplicación, pero en general pues es bastante aceptable, ¿no? Entonces, bueno, por aquí terminamos este video. Muchas gracias.